Queridos hermanos y hermanas en Cristo, y si lo que pensáis sobre la cremación es abrir una puerta espiritual que ni siquiera podéis imaginar, una puerta que deja entrar miedos y dudas innecesarios que os quitan la paz justo cuando más la necesitáis, cuando estáis de duelo o planeando algo para el futuro de vuestra familia. Sé que muchos de vosotros os habéis hecho esta pregunta en silencio. Quizá por la noche después de un funeral o leyendo una noticia sobre los altos costes del entierro, y vuestro corazón se hunde con la sensación de que algo no va bien, como si la cremación fuera un riesgo que Dios no aprobaría, algo que podría alterar su plan perfecto para nosotros tras la muerte. Pero permítanme decir, con todo el cariño de alguien que ha estado al lado de tantas familias en estos momentos, que la palabra de Dios tiene luz para esto. Y comienza recordándonos que nuestro cuerpo no es cualquier cosa, no es prescindible como a veces trata el mundo, sino que es un templo del Espíritu Santo, como está escrito en 1 Corintios 6, versículo 19, donde Pablo nos dice que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo que habita en ti, que fue comprado con un precio, y que por eso debemos glorificarle en nuestro cuerpo. Yo, con décadas de ministerio guiando almas, asesorando en funerales, rezando en ataúdes y ayudando a familias a navegar el valle de la sombra de la muerte, he visto de cerca cómo surgen estas dudas, cómo el dolor se mezcla con culpa y miedo, y cómo el enemigo suele susurrar que una mala elección sobre el cuerpo puede costarte caro en la eternidad. Pero hoy, amados míos, quiero hablar clara y con amor sobre algo que quizá nadie haya dicho con tanta profundidad a través de la palabra, y os invito ahora mismo a escribir en los comentarios una frase sencilla que salga del corazón, algo como confío en el poder de resurrección de Dios, para que juntos declaremos nuestra fe y el Señor la vea como un acto de entrega. Sí, escribe esto ahora. Confío en el poder de resurrección de Dios, y siente cómo el Espíritu confirma en ti que este viaje traerá paz. Porque en este vídeo voy a llevarte de la mano paso a paso a través de lo que la Biblia realmente enseña sobre la cremación, desentrañar miedos que no vienen de Dios, mostrar lo que dice y lo que no dice la Escritura, revelar el profundo valor de nuestro cuerpo y el hermoso símbolo de esperanza que lleva el entierro, pero sobre todo, asegurar que el poder de Dios para elevarse vaya mucho más allá de cualquier decisión humana sobre el fuego o la tierra. Saldrás de aquí aliviado de la antigua culpa, con criterios claros para decidir sin miedo y con una fe renovada en la resurrección que transforma incluso el polvo en gloria eterna, porque te prometo, por la gracia que me sostiene en todos estos años de púlpito y oración, que lo que escucharás aquí podrá liberarte no solo a ti, sino generaciones de tu familia por este peso espiritual que el mundo impone. Y para que esta luz llegue a más corazones como el vuestro, dame un me gusta ahora, suscríbete al canal y activa la campana, porque cada clic es como una semilla que lleva la palabra a quienes están en la oscuridad, y Dios usa esto para multiplicar bendiciones. Escribe tu amén en los comentarios como un sí a la fe que no tiembla ante la muerte, y descubramos juntos que la verdadera pregunta no es si podemos o no cremar, sino qué revela nuestro trato del cuerpo tras la muerte sobre la profundidad de nuestra fe en la resurrección que Jesús prometió. Queridos míos, muchos cristianos sinceros, buenos padres de familias, madres devotas, hermanos y hermanas en la fe que pastoreé durante años, sufren esta duda que corroe por dentro, esta culpa que surge cuando alguien de la familia es incinerado,
o este miedo que paraliza cuando se trata de decidir por el ser querido fallecido, preguntando si la cremación es un pecado mortal, si quienes son incinerados tendrán un problema en la resurrección, si la Biblia ordena que sean enterrados como si fuera ley divina. Lo veo en los ojos de la gente en los velatorios. Lo siento en el apretón de manos temblorosa. Lo escucho en los susurros después de la misa del séptimo día, y el corazón de mi pastor se rompe porque sé que este sufrimiento a menudo proviene de la ignorancia, no del mal, y peor aún, de una confusión que el enemigo siembra para alejarnos de la simplicidad de la gracia de Dios. Pero este vídeo no pretende condenar a nadie, no es señalar con el dedo ni crear más miedo. Al contrario, es iluminar con la lámpara de la palabra, traer alivio a quienes cargan con culpa por decisiones pasadas, claridad a quienes planifican el futuro, y una esperanza inquebrantable a quienes lloran a un ser querido incinerado. Vamos a revelar juntos lo que realmente dice la Biblia y lo que no dice sobre la cremación. Veamos el profundo símbolo espiritual del entierro que el pueblo de Dios siempre ha practicado. Maravillémonos del poder soberano de Dios que resucita cuerpos en cualquier estado, ya sea polvo disperso, cenizas almacenadas o huesos olvidados en valles remotos. Y al final, criterios bíblicos prácticos para que decidas sin temblar en el corazón. Y hay un detalle oculto en la forma en que la Biblia habla de enterrar a los muertos y cómo duermen esperando al Señor. Un detalle que puede cambiar por completo tu visión de la cremación y traer paz donde solo había tormento. Quédate conmigo, porque mientras caminamos por estas verdades eternas, verás que no son palabras vacías, sino semillas que el Espíritu planta para transformar tu camino espiritual, de modo que en el día de luto o decisión camines con la cabeza alta, el corazón ligero y la fe firme en el Dios que venció a la muerte. Las enseñanzas que vamos a compartir aquí son atemporales. Vienen directamente de la palabra que no cambia, y te garantizo que el impacto en tu vida será profundo, porque muchos que me escucharon en sermones similares volvieron después diciendo que el miedo había desaparecido, la culpa se había evaporado como el rocío al sol, y en lugar de temor llegó una confianza serena en el plan perfecto del Padre. Al final de esta meditación, tendremos un momento especial de gracia, una oración que sella todo esto en el corazón, renovando su certeza en la resurrección y cerrando puertas a dudas que no provienen de Dios. Así que disfruta de este vídeo como un acto de gratitud por la luz que ya empieza a entrar. Suscríbete para no perderte ninguna palabra como esta y activa la campana, porque entonces te conviertes en un instrumento en manos del Señor para traer esa misma paz a otros que sufren en silencio, y Dios honra esto con bendiciones que desbordan. Quedaos hasta el final, mis queridos, porque este mensaje puede ser justo lo que vuestro espíritu necesitaba para descansar de una vez por todas en este asunto. Hermanos y hermanas, ¿sabíais que no hay ni un solo mandamiento directo en la Biblia que prohíba o obligue la cremación, ni una frase que diga «así lo harás» o «nunca lo harás aquello»? Y eso en sí mismo es una luz que alivia a tantos corazones pesados. Piensa conmigo, a lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos descripciones de cómo el pueblo de Dios trató los cuerpos de los difuntos, pero nunca una ley rígida como la de pureza o sacrificios. Y esto nos lleva a mirar no reglas humanas inventadas, sino a los principios profundos que Dios plantó en su palabra.
Veamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Abraham compra la cueva de Machpela para enterrar a Sara. En el capítulo 23 del Génesis, negocia con todo respeto, como si supiera que trata con algo sagrado. No lo tira por la borda, sino lo guarda con honor. Y el mismo José, al final del Génesis, jura que sus huesos serán llevados de vuelta a la tierra prometida, mostrando que el cuerpo importa, lleva una historia de pacto con Dios. Y en el Nuevo Testamento, Jesús mismo es enterrado por José de Arimatea en una tumba nueva, lavado, envuelto en finas sábanas, como en Juan capítulo 19, versículos 38 a 42. Y los discípulos se apresuran a enterrar a Esteban en Hechos 8, versículo 2, con gran pesar, porque lo veían como un acto de fe, no como una obligación legalista. Pero fíjate bien, queridos, que este silencio de la Biblia sobre la cremación no significa que Dios sea indiferente a lo que hacemos con el cuerpo, ni mucho menos. Nos obliga a profundizar en los principios, a preguntarnos no solo qué está escrito en letras negras sobre blanco, sino qué revela el corazón de Dios a través de toda la revelación, pues la Escritura es un todo armonioso, como hilos tejidos por el Espíritu para guiarnos hacia toda la verdad. Y mira qué alivio para quienes ya tienen un familiar incinerado y cargan con la culpa como una pesada carga. Dios no está obligado por un rito humano a decidir el destino eterno de nadie. Aquel que busca en los corazones y conoce la fe, viva o muerta, como en Hebreos 4, versículo 12, donde la palabra penetra hasta la división entre alma y espíritu, juzgando pensamientos e intenciones. Imagina a alguien obsesionado con el envoltorio perfecto del cuerpo, gastando fortunas en tumbas de mármol, flores caras y ceremonias grandiosas, pero con un corazón lleno de rencor, incredulidad y vida lejos de Cristo. ¿De qué sirve todo eso si el contenido de la fe es vacío, como una caja hermosa, pero vacía en su interior? Es como alguien que se encarga de la decoración exterior y olvida la esencia que da la verdadera vida, y la Biblia nos llama a priorizar lo eterno, no lo efímero. Así que, si ya has pasado por una cremación y el remordimiento llama a la puerta, permite que la palabra te libere hoy, diciendo que el Padre no te condena por una elección humana en medio del dolor, siempre que haya arrepentimiento y retorno a Él, porque la gracia es mayor que cualquier ceniza esparcida. Pero si la Biblia no ordena ni prohíbe explícitamente la cremación, ¿por qué tantos cristianos fieles siguen sintiendo ese escalofrío en la espalda ante la idea de la cremación, como si fuera un tabú espiritual casi prohibido? La raíz de todo esto está en la forma en que Dios mismo habla de nuestro cuerpo en su palabra, en el inmenso valor que le da desde la creación hasta la gloria final, y ahí es donde vamos ahora, para entender por qué el cuerpo no es prescindible ante los ojos del Creador. Si el cuerpo fuera solo una cáscara sin importancia, algo que desaparece en el viento y ya está, ¿por qué Dios se molestaría tanto en prometer resucitarlo la última mañana, transformando a los débiles en poderosos, a los corruptibles en incorruptibles? Amados míos, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, Pablo nos recuerda claramente que vuestro cuerpo no os pertenece, porque habéis sido comprados con un precio, y que debéis glorificarlo en cuerpo y espíritu, porque es la morada del Espíritu Santo que habita en vosotros, y esto cambia todo sobre cómo vemos incluso lo que ocurre después de la muerte. Piensa en la creación. Cuando Dios forma a Adán a partir del polvo de la tierra en Génesis 2 y le da vida, o cuando Jesús toca el cuerpo ya en descomposición de Lázaro en Juan 11 y le dice que salga de la tumba, mostrando que el cuerpo forma parte de la redención completa, no solo el alma flotando por sí sola. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 21,
Pablo revela que nuestro Salvador transformará nuestro cuerpo de humillación, haciéndolo conformarse a su cuerpo de gloria por el poder que tiene para someterse todas las cosas a sí mismo. Qué promesa tan maravillosa que nos hace ver el cuerpo no como una prisión del alma, como pensaban algunos filósofos paganos, sino como compañero en la danza eterna de la salvación. El cristianismo, queridos, es la religión que honra el cuerpo como nadie, porque creemos en la encarnación, en el Verbo hecho carne en Juan 1, versículo 14, en el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, y en la resurrección de los muertos, que restaurará la gloria a cada cicatriz, cada hueso, cada átomo. No despreciamos el cuerpo como algo sucio o inútil, sino que lo vemos como la obra maestra de Dios, que incluso marcada por el pecado y la muerte, lleva el sello de la redención, y por tanto, cualquier decisión sobre la cremación o el entierro debe nacer de un profundo respeto, no de una pereza descuidada o avaricia mezquina que elige lo más barato sin orar, o trivialización que trata el cuerpo como basura común. Es como una semilla preciosa de árbol frutal que guardas con gran cuidado en la tierra fértil, sabiendo que se desmoronará para dar paso a brotes fuertes y hojas verdes, pero nunca la tirarías al fuego sin pensarlo 2 veces, porque tiene valor. Hay potencial para la vida eterna plantada por manos divinas. Dios nos llama a este respeto diario, en cómo comemos, trabajamos, amamos e incluso en cómo cuidamos el cuerpo después de que el alma se va, porque cada gesto refleja si creemos que Él es el Señor de la vida y la muerte. Si el cuerpo es tan valioso a los ojos del Padre, ¿no sería quemarlo en un horno moderno una falta de respeto que resuena mal en el cielo? La palabra nos mostrará algo asombroso sobre esto, algo que conectará la antigua costumbre del pueblo de Dios con nuestra realidad actual. ¿Por qué, entonces, el pueblo de Dios, desde Abraham hasta los apóstoles, casi siempre elegía enterrar a sus muertos con honor, y rara vez, si es que alguno, los quemaba como si fuera costumbre habitual? Vamos a sumergirnos en los ejemplos que nos da la Escritura, porque no son aleatorios, sino faroles que iluminan el corazón de Dios hacia el cuerpo humano. En el capítulo 23 del Génesis, Abraham, el padre de la fe, negocia con los hititas la cueva de Mapela para enterrar a Sara, su esposa, pagando el precio completo sin regatear, porque sabe que está comprando un lugar sagrado para el resto del cuerpo de quien caminó con él en la promesa divina. Y años después, en el capítulo 49, versículos 29 a 32, él mismo pide ser enterrado allí, junto con su familia, como señal de la continuidad del pacto. Jacob bendice a sus hijos y les ordena llevarlo de vuelta a Canaán para ser enterrado en Machpelá. Y José, en el capítulo 50, jura solemnemente que sus huesos no permanecerán en Egipto, sino que regresarán a la tierra prometida, demostrando que el cuerpo lleva una historia espiritual que no termina con la muerte física. Vamos al Nuevo Testamento, donde Juan el Bautista es enterrado por sus discípulos. En Marcos 6, versículo 29, Lázaro es sacado de la tumba en Juan 11 tras 4 días de muerte. Y Jesús mismo, nuestro modelo perfecto, es envuelto en lino fino con mirra y aloes, 100 libras, y colocado en una tumba nueva tallada en la roca, como describe Juan 19, con tanto detalle, porque incluso en el entierro se veía la dignidad del Hijo de Dios, hecho hombre. En Hechos capítulo 8, versículo 2, hombres temerosos de Dios entierran a Esteban con gran llanto, e incluso Ananías y Zafira en Hechos 5 reciben un entierro digno a pesar del pecado, porque la costumbre del pueblo de Dios era esta: honrar el cuerpo como un recipiente que llevaba la imagen del Creador,
Y detrás de todo esto hay una señal visible de esperanza en la resurrección, esta profunda idea de que el cementerio es como un dormitorio donde los santos duermen, esperando el despertar final, a la luz de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 16, donde Pablo consuela a los hermanos, diciéndoles que no lloren como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, con la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Cuando la familia elige el entierro, mis queridos, es expresar este símbolo vivo de fe, plantando el cuerpo como una semilla en la tierra oscura, con la expectativa de que la luz de la resurrección lo haga brotar en forma gloriosa, pero recordad siempre que el símbolo, por hermoso que sea, no tiene mayor poder que el de Dios mismo, que llamó a Lázaro desde el hedor de la tumba y nos llamará a cada uno de nosotros desde polvo o cenizas, si es así. Es como el campo del campesino devoto, donde siembra los cuerpos suyos con lágrimas y oración, no como un fin definitivo, sino como una promesa de cosecha eterna. Y esto nos lleva a preguntarnos sobre esos raros momentos en que la Biblia menciona cuerpos quemados. ¿Existe ese miedo oculto que aún persigue a tantos corazones cristianos hoy en día? Dios quiere revelarte algo especial en este video. Hermano, quédate hasta el final. Esta palabra es para ti, porque lo que viene después puede ser el alivio que has estado buscando durante tanto tiempo. Pero, ¿qué pasa con los raros momentos en que la Biblia habla de cuerpos quemados? ¿Quemar el cuerpo siempre es una señal de maldición o castigo divino que nos hace temblar solo de pensarlo? Queridos míos, veamos detenidamente estos textos, porque explican gran parte de por qué tantos corazones aún sienten este escalofrío cuando se trata de la cremación, y la palabra nos guía a no confundir el contexto antiguo con nuestra realidad actual. En Josué capítulo 7, versículo 25, vemos el caso de Acán, que desobedeció tomando la anatema en Jericó, y el pueblo, bajo mandato divino, lo apedreó a él y a su familia, y luego quemó los cuerpos con fuego, un acto de juicio completo sobre la infidelidad que casi le costó la victoria a Israel. Y en Levítico capítulo 20, versículo 14, la ley habla de quemar con fuego a quienes cometen ciertos pecados graves, como una forma extrema de purificación del campamento de Dios. Y Amós capítulo 2, versículo 1, denuncia a Moab por quemar los huesos del rey de Edom en Cal, profanando lo sagrado y convirtiendo el honor en deshonra. En estos casos, el fuego no aparece como un rito afectuoso de despedida, como ocurre hoy con velatorios, oraciones y respeto, sino como una fuerte expresión de castigo, de eliminación total del mal entre los santos. Y por eso, en los corazones del pueblo de Dios en aquel tiempo, asociar el fuego con el cadáver trajo esta idea de juicio final, de algo que no se hace con quienes amamos y honramos con fe. Pero mirad bien, hermanos y hermanas, la cremación moderna es muy diferente de todo esto. A menudo se debe a razones prácticas, como la falta de espacio en los cementerios abarrotados de nuestras grandes ciudades, los costes que pesan en los bolsillos de familias humildes, como las que he pastoreado durante décadas, o incluso problemas de salud en tiempos de epidemia, y cuando se hace con respeto, con oración previa, bendición sobre cenizas y digna custodia, no lleva el peso de deshonra o castigo que la Biblia describe en esos contextos de ira divina. Es como la diferencia entre tirar basura al fuego sin pensarlo dos veces, sin ningún valor, y fundir el oro en llamas purificadoras para eliminar impurezas y revelar el brillo eterno. Todo depende de la intención del corazón, el contexto y lo que se haga después, porque quemar como castigo bíblico era borrar el mal,
Mientras que nuestra cremación puede ser un paso cuidadoso para preservar la memoria y la dignidad cuando el entierro no es factible. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿De qué ciudad me escucháis? La dejáis en los comentarios. Vuestra presencia me hace feliz y me anima a seguir compartiendo estas luces de la palabra con tantas casas lejanas. Queridos, ¿de verdad creéis que el fuego de un crematorio, por muy caliente que sea, es más fuerte que el poder de resurrección que Dios prometió a los suyos, que el Creador del universo tendría las manos atadas por las cenizas humanas? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 a 44, Pablo nos enseña tan hermosamente que el cuerpo está sembrado en corrupción, pero se levanta en incorrupción. Sembrado en deshonra, pero resucita en gloria. Sembrado en debilidad, pero en poder. Sembrado cuerpo natural, pero levanta cuerpo espiritual. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, vemos que el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los vivos, seremos atrapados con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Piensa en los mártires quemados vivos en la hoguera en fuegos romanos, los cuerpos perdidos en el mar en naufragios, como el de Pablo en Hechos 27, los huesos esparcidos en los campos de batalla o devorados por animales salvajes como ocurrió con tantos profetas. Y sin embargo, la promesa es clara. Dios resucitará a cada uno, reuniendo átomo a átomo, porque para aquel que hizo al hombre del polvo en Génesis 2 y le dio vida, no hay imposible, ni descomposición, ni fuego, ni mar, que limite su poder soberano para recrearse en perfecta gloria. Esto elimina de una vez por todas el miedo que paraliza a tantos, la idea supersticiosa de que la cremación impide la resurrección, porque lo que define nuestro destino eterno es la fe viva en Cristo y la gracia que nos cubre, no el estado físico de los restos que regresan al polvo del que vinieron, como en Génesis 3, versículo 19, pero transformados por la mano de Potter, que nos rehace. Es como un artista soberano que toma cada polvo esparcido por el viento, cada ceniza fina guardada en una urna, y reconstruye su obra maestra original, sin dejar escapar nada de lo que planeó desde la eternidad. Y esto nos libera para vivir sin temblar, confiando en el Dios que ni siquiera la muerte traga. Si la cremación no impide en absoluto la resurrección que Dios ha garantizado a los suyos, ¿cuál es entonces el verdadero problema espiritual detrás de esta decisión que tanto nos aflige en los momentos de duelo? La cuestión no es simplemente cremar o enterrar el cuerpo, sino por qué lo elegimos de corazón. ¿Qué motiva esa elección cuando nadie nos mira? En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, el Señor le dice a Samuel que no mira lo que el hombre ve, porque el hombre ve el exterior, sino que el Señor busca el corazón. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 17, Pablo nos exhorta a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él, ya sea en palabras o en hechos. Dios juzga la intención profunda. Si elegimos la cremación por pura falta de respeto al cuerpo que llamó templo, por incredulidad en la resurrección que nos hace tratar a los muertos como nada, por un materialismo frío que solo ve un coste y olvida el valor eterno, o por un abandono banal que se desecha sin orar, entonces hay un problema espiritual que necesita arrepentimiento. Pero si proviene de una necesidad real, como la falta de un cementerio accesible, la prudencia en tiempos difíciles, o incluso un amor que elige lo mejor posible con fe, es una realidad muy diferente a los ojos del Padre. Para las familias que piensan en esto, propongo un simple examen de la conciencia guiado por la palabra.
¿Lo hacemos por el vacío consuelo que ignora lo sagrado? ¿O mantenemos el honor y la fe incluso en la limitación, rezando antes, bendiciendo las cenizas, guardando con respeto como si devolviéramos a Dios lo que siempre ha sido suyo? Imagina a alguien que elige un funeral sencillo, sin lujos innecesarios, pero lleno de oración ferviente, leyendo la palabra sobre la resurrección y alabanza al Salvador, frente a otro que gasta ríos de dinero en entierros pomposos, flores importadas y platos de oro. Pero el corazón está vacío de fe, lleno de hipocresía y rencor no resuelto, lo cual es más agradable a Dios, cual refleja la verdadera adoración. Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti que puede sellar esta paz en tu espíritu. Hermanos y hermanas, es posible ser enterrado con todos los honores religiosos, misa solemne, tumba familiar y lágrimas de todos, y aún así perderse eternamente si el corazón no se entrega a Cristo. Así como quien es cremado en silencio puede estar seguro en los brazos del Padre por la fe viva que Él llevó en vida. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, se dice que a los hombres se les asigna la muerte una vez, tras lo cual viene el juicio. Y en Juan capítulo 3, versículos 16 a 18, Jesús deja claro que quien cree en Él no está condenado. Pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El destino eterno se define por nuestra relación personal con Cristo, por la cruz que aceptamos y por la gracia que nos lava, no por el tipo de funeral ni la forma en que se dispone el cuerpo, rompiendo de una vez por todas la superstición popular de que la cremación es mala suerte espiritual o que enterrar garantiza el cielo como un amuleto mágico. Esto nos lleva a cambiar de enfoque con urgencia. Más importante que debatir durante horas el método de entierro o cremación es decidir hoy dónde pasará el alma la eternidad, hablar con Dios en oración sincera, confesar pecados, creer en el Salvador y vivir para su gloria mientras respiramos. Es como la tarjeta de embarque para un viaje eterno, donde lo que importa no es el tipo de maleta que llevas, grande o pequeña, de cuero o lona, sino si tu nombre está en el cuaderno celestial, aprobado por la sangre del Cordero, y nos libera para honrar el cuerpo sin miedo, confiando en el juez, que lo ve todo. Si el rito en sí no salva ni condena a nadie, ¿por qué la Biblia se preocupa tanto por la forma de hablar del cuerpo como una semilla enterrada en la tierra para brotar en nueva vida? ¿Alguna vez has notado que las Escrituras comparan el cuerpo en la tumba con una semilla plantada en la tierra oscura, esperando la primavera de la resurrección? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 a 38. Pablo responde a la pregunta de los corintios sobre cómo se levantan los muertos y de qué cuerpo vienen, diciendo que el necio es quien siembra sin saber que el grano muere primero para dar mucho fruto, que el mismo cuerpo no permanece, sino que Dios le da un cuerpo que quiere, cada semilla su propio cuerpo, y así el entierro expresa visiblemente esta profunda fe en algo que será elevado por manos divinas, de la misma manera que el bautismo se describe como el entierro con Cristo en Romanos capítulo 6, versículo 4, y Colosenses capítulo 2, versículo 12, donde somos enterrados con Él en el bautismo para participar de la semejanza de su resurrección. Cuando sea posible, queridos míos, el entierro puede ser esta elección fuerte para señalar esperanza, para decir al mundo y a la familia que creemos en la palabra de Jesús. En Juan 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, aunque muera, vivirá. Pero sin transformar nunca este hermoso símbolo en una regla rígida que condena a quien, debido a la pobreza o a las circunstancias, no puede hacer lo mismo.
Porque el poder de Dios trasciende nuestras limitaciones humanas. Es el agricultor fiel quien entierra la semilla con manos callosas por trabajar tanto la tierra con respeto y expectativa de una cosecha abundante, no como basura inútil para quemar, sino como una promesa viva de frutos que alimentarán a generaciones. Y esto nos toca el corazón honrar el cuerpo de cualquier manera que podamos, siempre con la mirada puesta en la gloria futura. Pero ¿qué pasa con las familias que, debido a una situación económica precaria, la falta de espacio en los cementerios o las costumbres culturales actuales, eligen la cremación? Están traicionando este precioso símbolo bíblico de semilla en la tierra. Quizá estés confundiendo la cremación con el desprecio puro y simple, cuando en realidad puede ser el resultado de un dolor profundo, una limitación real que aprieta el pecho e incluso un amor práctico que piensa en el bien de toda la familia. En Romanos capítulo 14, versículos 3 y 4, Pablo advierte que no se debe juzgar al siervo ajeno, porque ante Dios es responsable, y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice que hay que hacer todo por la gloria de Dios, ya sea comer, beber o cualquier otra cosa, y esto aplica aquí, porque en nuestras grandes ciudades, con cementerios abarrotados y precios que están fuera del alcance de tantas casas humildes que visito en mi ministerio, la cremación aparece como una necesidad práctica, no como una rebelión contra el Señor, siempre que vaya acompañada de oración ferviente, un velorio lleno de la palabra, una bendición pastoral sobre las cenizas y una guardia respetuosa en un lugar digno, reconociendo siempre que ese cuerpo, ya en silencio, pertenecía a Dios desde el vientre de la madre, como en el Salmo 139. Para hacer que una cremación sea espiritualmente digna, comienza con horas de oración familiar pidiendo paz al Espíritu Santo. Lee pasajes sobre la resurrección como 1 Tesalonicenses 4 para consolar a todos. Celebra una misa o un servicio si es posible y luego guarda las cenizas no arrojadas al viento sin pensar, sino en una urna bendecida, quizás incluso enterrada en un cementerio, para mantener el vínculo con la tierra prometida, devolviendo al Señor lo que siempre ha sido su templo con gratitud y fe. Es la diferencia entre tirar algo sin valor, como si fuera un desecho común, y devolver al Creador con reverencia lo que Él ha formado con amor, diciendo en silencio: Señor, toma de vuelta el recipiente que usaste para tu gloria. Y así, incluso en la cremación, hay espacio para el testimonio de fe cuando el corazón es correcto. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios "creo". Tu fe fortalece a quienes leen y necesitan ese mismo ancla. Pero aún necesitamos tocar el punto más delicado de todos. ¿Y quién ha creído alguna vez en alguien querido y hoy vive con un miedo y una culpa constantes que no desaparecen, como si hubiera traicionado a Dios para siempre? ¿Qué tiene la palabra para esta alma afligida? Quizá pienses que, porque decidiste la cremación en el pasado, en medio del caos del duelo y las facturas que pagar, ya es demasiado tarde para la paz, que Dios no perdona este error y cargará en la eternidad. Pero esta no es la voz suave del buen pastor. Esta es la acusación del acusador que vino a robarte la alegría. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, se escribe que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo proclama que ya no hay condena para quienes están en Cristo Jesús. Y esto pone todo patas arriba, mostrando que el mayor pecado no es una elección errónea de rito en un momento de debilidad, sino persistir en la incredulidad obstinada, en la culpa que nos paraliza y en el miedo que rechaza la infinita gracia del Padre. Confía hoy al Señor el recuerdo de aquel funeral. Pide perdón si hubo descuido o falta de oración en ese momento, pero descansa en la dulce certeza de que Dios,
que vio tu corazón roto por el duelo, ya ha recibido o juzgará a esa alma amada con justicia misericordiosa, sin importar el fuego humano que tocó el cuerpo, porque para aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos en gloria, las cenizas son como arcilla en manos del alfarero, en Isaías 64, versículo 8. Es como un contrato roto por el tiempo y las lágrimas que Dios reescribe por completo, no con las frías cenizas de un cuerpo que pasa, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz por pecados mayores que nuestros errores. Y así la gracia cubre, restaura y transforma lo que era peso en un testimonio viviente de redención. Si Dios puede así resignar nuestro pasado lleno de defectos, ¿cómo deberías vivir a partir de ahora en relación con la muerte, el cuerpo que llevas y la eternidad que se acerca para todos nosotros? ¿Alguna vez has pensado que dejar todo espiritualmente preparado para partir es uno de los mayores actos de amor que puedes ofrecer a tu familia? Un gesto que ahorra lágrimas innecesarias y da testimonio de la fe que llevas en el pecho día tras día. En Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, Salomón nos dice que es mejor ir a la casa donde hay duelo que a la casa donde hay banquete, porque ahí es el fin de todos los hombres, y los vivos lo aplican a tu corazón. Y en Santiago, capítulo 4, versículo 14, aprendemos que nuestra vida en la tierra es como un vapor que aparece un momento y luego desaparece, tan frágil y fugaz que nos llama a vivir con la sabiduría eterna en mente. Enfrentarse a la muerte con esta sobriedad cristiana no es morbidad, sino madurez en la fe. Y el tema de la cremación o el entierro se convierte en una oportunidad de oro no solo para organizar el funeral externo, con costes y logística, sino sobre todo el estado del alma, para que cuando llegue la llamada, todo esté en paz con Dios y con la nuestra. Sugiero que cada uno de nosotros, guiado por la palabra, registre en oración sus deseos respecto al funeral, quizás escribiendo una simple carta a la familia, diciendo lo que más importa. Que haya una lectura de las Escrituras sobre la resurrección, oraciones fervientes por misericordia para el alma, un anuncio claro de esperanza en Cristo que ha vencido a la muerte, independientemente de si es cremación por necesidad o entierro tradicional, porque lo esencial es que el nombre de Jesús sea exaltado y los corazones se toquen para la salvación. Es como ordenar la casa con cuidado antes de un largo viaje. Lavar los platos, doblar la ropa, dejar todo en orden para que quienes quedan sientan tu cuidado y la presencia de la paz de Dios, impregnando cada rincón, y así el duelo se convierte en un puente hacia bendiciones en lugar de un abismo de confusión. Pero, ¿qué pasa cuando la familia no está de acuerdo? Algunos queriendo cremación por practicidad y otros enterrados por tradición. Y cuando mi fe personal dice una cosa, mientras la cultura circundante impulsa la otra. ¿Cuántas familias han luchado intensamente sobre un ataúd por decisiones sobre la cremación o el entierro que podrían haberse manejado con calma en vida, convirtiendo el duelo en una herida abierta que tarda años en sanar? En Romanos capítulo 12, versículo 18, Pablo nos exhorta, si es posible de tu parte, a tener paz con todos los hombres. Y en Colosenses capítulo 3, versículos 13 a 15, nos ordena que nos soportemos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado a vosotros, vosotros también debéis perdonar, y sobre todo, vestidos con el amor que es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. La forma de tratar el cuerpo tras la muerte es también prueba viviente del amor y la unidad cristiana, porque la discordia, el dolor acumulado y las amargas acusaciones pueden herir más profundamente que cualquier elección de rito, dejando un legado de resentimiento en lugar de memoria bendecida. Siempre lidero las primeras conversaciones en la familia, sentado a la mesa con la Biblia abierta,
enfatizando juntos lo que más honra a Dios y da testimonio de nuestra fe común, como ¿qué señalará a Jesús en medio del dolor? Y no quién manda más o tiene la última palabra porque es el mayor o el proveedor, pues el Padre ve el corazón unido como un dulce perfume. Es un testimonio espiritual que no deja herencia de rencor y división, sino de paz que pasa de entendimiento, como en Filipenses 4, versículo 7, sellando lazos que la muerte no deshace. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, solo un simple gesto, deja tu me gusta y suscríbete al canal para que más almas encuentren este camino de luz. El enfrentamiento más duro de todos sigue ausente. ¿Cuál es la verdadera urgencia detrás de este tema de la cremación para quienes están vivos ahora, respirando y caminando bajo el sol? ¿De qué sirve discutir durante horas sobre cremar o enterrar el cuerpo si el corazón permanece distante de Dios, latiendo en ritmos de pecado no confesado y de incredulidad velada? En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, Dios dice por Pablo que en un tiempo aceptable os escuché, en el día de la salvación os ayudé, y he aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora es el día de la salvación. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 15, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en provocación, en el día de la tentación en el desierto. Te enfrento con el amor de un Padre espiritual. El verdadero peligro no es el fuego pasajero del crematorio ni la tierra que cubre el ataúd, sino el fuego eterno de la condena para quienes rechazan el Evangelio de Cristo, viviendo como si la muerte hubiera sido tomada por sorpresa sin preparación del alma. Os llamo a una conversión real y profunda ahora mismo, al arrepentimiento que lava como lluvia fresca, a la fe en Jesús que salva para siempre, mostrando que una vez que la eternidad está en manos del Salvador, los detalles del rito pierden todo peso de terror y se convierten en una cuestión secundaria de honor y practicidad. Es elegir el destino del gran viaje del alma antes de decidir el modelo del ataúd o la urna de cenizas, priorizar el puerto eterno donde Cristo espera con los brazos abiertos, y esto da libertad para decidir el descanso con paz. Pero si la salvación se resuelve así por la gracia, ¿cómo podemos vivir día a día con una visión cristiana equilibrada de la muerte y el cuerpo, sin pánico ni descuido? El mundo está aterrorizado por la muerte, huye de ella con fiestas, medicinas y negación, pero el cristiano la enfrenta con una esperanza radiante que debe aparecer en cada conversación, decisión y actitud nuestra. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Pablo nos ordena no entristecer como otros que no tienen esperanza. Y en Romanos capítulo 8, versículo 11, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. El cristiano no trivializa la muerte con chistes vacíos sobre el cuerpo, ni trata el funeral como un mero evento de redes sociales, pero tampoco entra en pánico histérico ante la inevitable cremación, enfermedades repentinas o tragedias que se llevan el cuerpo de formas impredecibles, porque conoce a aquel que posee las llaves de la muerte y el infierno en Apocalipsis 1, versículo 18. Sugiero actitudes concretas que yo viva y enseño a las mías. Rezar a diario por las familias en duelo que conoces, visitarlas con una palabra de las Escrituras sobre la resurrección para consolar. Hablar serenamente de la victoria de Cristo sobre la tumba en conversaciones informales. Educar a los niños desde pequeños para que vean el cuerpo humano con santo respeto como un templo del Espíritu, no un objeto desechable, y preparar el corazón para lo inevitable, con ayunos de oración por el alma y el legado de la fe. Es como un faro firme
en medio de la densa niebla del miedo a la muerte que el mundo se extiende, guiando los barcos perdidos hacia el puerto seguro de la esperanza eterna. Y así vivimos plenamente, honrando el cuerpo en vida y en muerte. Al final de este vídeo, reuniremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Ahora que la palabra ha desmantelado tantos miedos y ha ajustado nuestro enfoque a lo esencial, ¿qué pasos prácticos necesitas dar a partir de hoy para tomar una decisión sagrada sobre estos asuntos? Si hoy fuera su último día en la tierra, ¿qué se decidiría ya ante Dios sobre su funeral y el testimonio que deja para los que quedan? En Santiago capítulo 1, versículo 5, se escribe que si alguno de vosotros carece de sabiduría, que pida a Dios, que da generosamente a todos y no les niega nada. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 3, encomenda vuestras obras al Señor y vuestros pensamientos se establecerán. El problema aquí no es solo el coste técnico o la logística de los cementerios, sino profundamente espiritual, por lo que cualquier decisión debe tomarse de rodillas en humilde oración, bajo la clara luz de la palabra abierta en la mesa familiar y en un diálogo amoroso con nuestros seres queridos, siempre buscando lo que glorifica al Señor por encima de las tradiciones vacías o las comodidades. Comienza orando por luz desde lo alto y liberación de los miedos supersticiosos que el enemigo planta sobre ritos y cenizas, confesando cualquier incredulidad que persista. Luego estudia juntos los textos principales sobre el cuerpo como templo en 1 Corintios 6 y la resurrección en 1 Corintios 15, dejando que el Espíritu hable al corazón de cada uno, hablando abiertamente, registrando pautas claras en un simple papel, siempre priorizando la fe viva, el respeto al cuerpo como un don de Dios y la unidad familiar que refleje el cuerpo de Cristo. Y si surge conflicto o vieja culpa, buscar la dirección pastoral sin demora, como siempre ofrezco a la mía, para que la gracia fluya y resuelva lo que la carne no puede. Es hacer un acuerdo de paz familiar ante la cruz de Jesús, donde perdonamos, nos unimos y dejamos claro que el funeral será un puente hacia la salvación de las almas, no un campo de batalla egoísta. Y por eso honramos a Dios en todo. Incluso con todo esto bien pisado por la palabra, el enemigo sigue intentando usar la muerte, la cremación y la culpa como armas afiladas para hacernos daño. ¿Cómo vencerle de una vez por todas en esta batalla espiritual? Satanás no tiene poder sobre tu cuerpo tras la muerte física, sino que intenta dominar tu mente viva ante él, susurrando dudas sobre ritos erróneos, condenando incendios y una culpa irremediable para paralizar tu camino de fe. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Y en 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9, estad sobrios, velad por el diablo, tu adversario, que anda rugiendo como un león buscando a quien devorar, resiste firme en la fe. El enemigo utiliza el miedo al fuego, como en la cremación, para recordar antiguos juicios bíblicos y hacerte dudar de la gracia. Planta el temor a los ritos que supuestamente condenan para alejarte de la simplicidad del Evangelio de Cristo crucificado. Y revive pecados pasados para mantenerte atrapado en lugar de libre en la misericordia del Padre. Responded espiritualmente a estos ataques, proclamando en voz alta la palabra sobre la resurrección, en 1 Tesalonicenses 4, renunciando en el nombre de Jesús a toda creencia supersticiosa en la cremación como barrera divina, apoyándoos en la obra consumada de Cristo, que pagó todo lo que hay en la cruz, y así vivid victoriosos,
Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, en 1 Juan 4, versículo 4. Es cortar el hilo invisible de la marioneta que sostiene el miedo, dejando que el títere caiga y el espíritu vuele libre en las alas de la verdadera fe. Si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad lo que te libera. Ahora, queridos, oremos juntos para que toda cadena de temor que rodea a la muerte y la cremación se rompa en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor llene cada hogar que asista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, alcemos juntos nuestros corazones al Señor ahora, proclamando en fe la esperanza de resurrección que nos prometió en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, donde el Señor descenderá del cielo con un grito y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55, donde la muerte es tragada por la victoria y el aguijón de la muerte es arrebatado para siempre por la gracia de Jesús. Amado Padre, te doy gracias de todo corazón por la luz de tu palabra que ha iluminado este tiempo juntos, liberándonos del miedo vacío de los ritos humanos como la cremación o el entierro, ajustando nuestra mirada a la fe simple y profunda en Cristo que venció la muerte, y por toda verdad que compartimos aquí, que no proviene de opiniones pasajeras, sino de tu aliento eterno, en las Escrituras que nos guían hacia la verdadera paz. Gracias por mostrar que el cuerpo es tu precioso templo, que tu resurrección trasciende las cenizas o la tierra, y que lo que importa es el corazón entregado a ti, Señor Jesús, que nos compraste a un alto precio en la cruz. Clamo ahora por la profunda sanación de toda la antigua culpa que pesa sobre quienes han visto cremar a sus seres queridos, por ese sentido de haber cometido un error que roba el sueño y la alegría. Sana al Señor estas heridas con tu bálsamo de misericordia, como en 1 Juan 1, versículo 9, perdonando y purificando de toda injusticia, y liberándonos de los temores supersticiosos que asocian el fuego con la condenación eterna, porque tú eres mayor que cualquier llama humana, y tu gracia lo cubre todo. Concédenos la gracia de honrar el cuerpo como templo de tu Espíritu Santo, incluso después de la muerte, enseñándonos a decidir con respeto, oración y fe en todas las circunstancias de la vida. Padre, libera a toda alma que ahora escucha del espíritu del miedo y la confusión sobre la muerte, de ese temblor que surge sin aviso cuando pensamos en el final, y llénanos con tu amor perfecto que expulsa todo miedo en 1 Juan 4, versículo 18, para que podamos vivir libres y confiados en tu soberano plan. Consuela a las familias en duelo que soportan el peso del dolor reciente. Seca las lágrimas con tu consuelo que supera toda comprensión en 2 Corintios 1, 3 y 4, y haz de nuestro testimonio en el funeral una semilla de salvación para quienes lloran a su lado. Da abundante sabiduría para futuras decisiones sobre funerales, cremaciones o entierros, para que todo glorifique tu nombre, priorizando la palabra predicada, la oración unida y la esperanza de la resurrección anunciada, como en Santiago 1, versículo 5, donde prometes dar generosamente a quienes lo pidan. Porque las necesidades que aprietan el pecho de tantos, Señor, provee económicamente como en Filipenses 4, versículo 19, supliendo toda necesidad según riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sana emocionalmente las heridas del dolor y la culpa como en el Salmo 147, versículo 3, sanando a los desconsolados y vendando sus heridas. Restaura hogares divididos por el dolor de la pérdida, como en Joel 2, versículo 25, devolviendo los años que la langosta comió, y fortaleciéndose espiritualmente para una fe inquebrantable en tu resurrección que nos espera. Te invito ahora, hermano mío,
Hermana mía que me escuchas con el corazón abierto, a poner en manos de Jesús tu propio futuro incierto, este cuerpo que algún día descansará, el alma que anhela la gloria y todos los dolorosos recuerdos de funerales pasados donde el miedo intentó robar la paz. Declara conmigo en voz alta o en el silencio del alma: te entrego todo, Señor Jesús. Confío en tu resurrección que me espera. Perdona donde he fallado, guía donde estoy inseguro, y uso incluso cenizas para tu gloria eterna. Recibe esta rendición como un agradable incienso y sella con tu espíritu la certeza de que nada nos separa de tu amor en Romanos 8, versículos 38 y 39. Declaro en el nombre de Jesús que toda cadena espiritual de temor sobre la muerte y la cremación está rota, que la paz de Cristo reina en todo corazón creyente. Y os bendigo, mi amado pueblo, con la bendición apostólica de Números 6, versículos 24 a 26. Que el Señor os bendiga y os guarde, que su rostro brille sobre vosotros y tenga misericordia de vosotros. Levanta su rostro sobre ti y daos paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje a través de la palabra y reafirmo, con todo el afecto pastoral de quienes han pastoreado durante décadas, que la cremación no es lo que pensabais, no es una barrera insuperable al poder de Dios, no es una maldición automática que condena almas fieles, pero puede revelar la profundidad o falta de fe con la que afrontamos el cuerpo como un templo sagrado y la eternidad con la que llamadas, ajustando nuestra mirada a lo esencial de la gracia en Cristo. La Biblia no ordena ni prohíbe la cremación con ley estricta, sino que exalta el inmenso valor del cuerpo que has formado y la esperanza vibrante de la resurrección que convierte el polvo en gloria. Dios resucita en cualquier circunstancia posible o imposible para los ojos humanos. Y lo que realmente importa es la fe viva en Cristo que salva para siempre, porque el verdadero peligro reside en los días vivos, llenos de miedo supersticioso, incredulidad terca y supersticiones que el enemigo planta, no en un rito humano en sí mismo que Dios juzga de corazón. Te invito ahora a comentar abajo tus dudas que aún persisten sobre este tema, para que podamos responder juntos a través de la palabra. Compartir este vídeo con ese familiar o amigo atrapado en el miedo a la cremación o al duelo sin paz, y estar atentos al próximo contenido donde profundizaremos en la muerte, el juicio final y la gloriosa eternidad que nos espera, porque hay mucho más que desentrañar en las Escrituras. Preparé este mensaje con todo el celo de mi ministerio, y me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo los caminos de la palabra que os libera. Sois una pieza fundamental aquí en el cuerpo de Cristo, así que dame eso, como si el Señor tocara tu corazón. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para no perder ninguna luz. Así, activa la campana para que el Espíritu te recuerde regresar. Comenta desde qué ciudad estás mirando. Comparte si sientes en tu corazón por lo que estás pasando para orar juntos. Tu historia importa para Dios y para nosotros que creemos en el mismo Salvador. Esto es solo parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños. No dejes que esta oportunidad se te escape. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Caminemos juntos. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora, viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detienes aquí, porque Dios aún tiene mucho que decirte. Recuerda siempre que Dios es mayor y su presencia es nuestra fortaleza. Confía en Él y verás maravillas más allá de lo que puedes imaginar.
Que el Señor te bendiga abundantemente y te mantenga en perfecta paz. En el nombre de Jesús. Amén.